Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Isabel López, que va a impartir su conferencia Cómo comunicarse con el universo. Nuestra invitada es una española que vive en Suecia desde hace muchos años. Ha estudiado Derecho en España, pero lo dejó para empezar una nueva vida en Suecia, donde acabó formándose en Sociología. Socióloga en la Universidad de Estocolmo. Actualmente también es terapeuta y trabaja con coaching. Isabel López es experta en redes sociales y tiene un blog muy popular en Suecia y Estados Unidos, donde colabora con otra bloguera y psicóloga y describen ambas sobre empoderamiento, espíritu empresarial y desarrollo personal. Tiene además una ONG que se llama Feel Good Womanhood para el empoderamiento de las mujeres de todo el mundo en positivo para su bienestar mediante la toma de conciencia y de acción siempre en coherencia y autorrespeto. Asimismo, gestiona el blog Miss López. Ahora vamos a estar con ella, pero déjame decirte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, sí, pero sobre todo colaboras con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ya solo me queda animarte a que participes activamente en ese chat que tienes en tu pantalla. Participa en directo, comparte con nosotros todas esas cuestiones que le quieras preguntar a nuestra invitada. Y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, muy importante este dato, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Isabel y que nos va a contestar seguro, muy amablemente, al término de la conferencia. Así que ya os dejamos con Isabel López y cómo comunicarse con el universo. Gracias por estar en Mindalia en directo, Isabel, bienvenida. Hola, hola a todos, hola desde Estocolmo, Suecia. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Mindalia por esta labor de divulgación a nivel universal y gracias a ellos también estoy aquí. Y hay una razón de ser para ello, ¿no? Por supuesto, estamos ayudando a un mundo mejor. Como dijo Estefanía, en cualquier caso siempre me podéis contactar a través de mi blog, misslopez.se o la ONG que se llama feelgoodwomanhood.com. Bueno, el tema de hoy es cómo comunicarnos con el universo. Este tema a mí me gustaría, quiero hablarlo desde la lógica sin necesidad de llegar a los dogmas, ¿no? Con una base, digamos, lógica, científica, desde la perspectiva de la intuición. A ver, la ciencia, la lógica está para ayudar a la humanidad y no al contrario. Yo con esta conferencia quiero tener un acercamiento a lo que es la ciencia para que la ciencia la entendamos todos, ya que la ciencia lo somos todos, ¿no? Y la ciencia realmente, la función de la ciencia es estar al servicio, a crear un mundo mejor, ¿no? Mi conferencia va a estar basada mucho en lo que se llama la física cuántica. Quiero deciros que la física cuántica es algo que hoy ya el 30% de nuestra economía incluso está basada en ella, como los microondas, etcétera, y que existe una enorme responsabilidad en tomar conciencia del enorme poder que nosotros tenemos, ¿no? Y saber que tenemos una responsabilidad de conocer esta ley, de cómo comunicarnos con el universo, porque al final tenemos un poder, una energía, y el poder es querer es poder, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quisiera definir lo que es el universo, ya que si vamos a vamos a comunicarnos con el universo, es importante saber con quién vamos a hablar, ¿no? El universo viene de la palabra en latín universus, que significa unos y versus. Viene a decir uno con todo lo que le rodea. Por lo tanto, universo es todo lo que existe, es la totalidad del espacio, del tiempo, de la materia y la energía, así como las leyes físicas y cuánticas que lo gobiernan, ¿no?
Esto es, digamos, la acepción o el concepto de universo tal como lo explica, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? De todas maneras, cuando hablamos de universo, nos referimos al cosmos, nos referimos al mundo, nos referimos también a la naturaleza, lo cual va muy encaminado porque es parte de, bueno, para lo que nosotros en la vida diaria entendemos como universo cuando nos referimos a él, ¿no? Y este universo que está formado por energía, materia en relación al espacio y al tiempo, está regido por las reglas causales, principios causales de causa y efecto, ¿no? Que en otras palabras viene a ser lo que se llama la lógica, ¿no? Lo que quiero decir con esto que podemos hablar de un tema que es realmente espiritual o metafísico desde el punto de vista lógico, utilizando pues terminología científica, porque al final la ciencia lo somos todos, ¿no? Vamos a ver, luego si hay frases o palabras que no entendáis, me podéis, por supuesto, preguntar más adelante, pero yo quisiera partir de la base científica de la ecuación de Einstein, que a partir de él sabemos que el universo fue creado por un Big Bang, una energía que creó pues, la materia, que creó el espacio, el tiempo, y que para mí la causa de esa creación, de ese Big Bang, pues es lo que nosotros llamamos la energía de vida también, ¿no? O incluso hay gente que lo llama Dios o lo llama la matriz divina, o etcétera. Es una cuestión de terminología. Bueno, entonces a partir de esta energía que ha creado, como ya he dicho, lo que es la materia, el tiempo y el espacio, aquí viene un punto muy importante a entender, porque esta es la causa para poder entender el origen de todo. A raíz de este Big Bang se creó la materia. La materia está formada por átomos que Isabel, siguen... discúlpame que te interrumpa. En la medida de lo posible intenta elevar un poquito la voz, ¿vale? Porque se escucha un pelín bajo, ¿de acuerdo? Vale, Yo desde aquí sí, no te lo puedo subir ya más, ¿vale? vale. Venga. Muy bien, entonces está creado por los átomos que rigen por las leyes físicas y algo que es algo muy nuevo es que todos los átomos, todas las partículas de las que está formada el universo, y esto es algo científico totalmente probado, está formado a partir de las partículas esenciales, que también se llaman los quark, ¿no? De ahí viene el estudio de la física cuántica, ¿no? Einstein también estudió, gracias a él sabemos la relación que existe entre la energía y la materia, entre el espacio y el tiempo, está en correlación a la velocidad de la luz también, y al final llegó a la conclusión de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto es algo que está demostrado. Entonces, partimos de ahí para poder explicar más sobre el universo. Bueno, están las partículas físicas que se rigen por las leyes físicas y están las partículas cuánticas, que son las partículas fundamentales que forman todos los seres, incluso nosotros. Todos somos duales. Bueno, quisiera hablar un poco de la física cuántica, ¿no? Entonces, la física cuántica es difícil de percibir, pero digamos que es el conjunto de teorías que describen el comportamiento de estas partículas fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a ver el comportamiento de lo que vemos, de las partículas físicas. A diferencia de las partículas físicas normales de los átomos, la física cuántica se comporta casi de una manera mágica, ¿no? Tiene un comportamiento totalmente diferente. Pues uno de ese comportamiento de la física, de las partículas fundamentales que todos tenemos, es que el universo sabe que estas partículas no están su comportamiento no es predeterminado, se rige por la ley de la probabilidad, con lo cual no hay nada absoluto en el universo. El universo está en continua expansión y todo es la ley de la probabilidad, todo es posible, todo es aleatorio.
Luego también otra característica de estas partículas cuánticas de la que formamos todos es que la realidad se forma a través del observador. Es a partir de nuestra conexión, o sea, la visión, la observación de la realidad, la que forma la realidad, ¿no? De las partículas. O sea, a partir de la observación de las partículas creamos la realidad, con lo cual de ahí también viene lo que decía Einstein de que todo es relativo, ¿no? Otra característica también muy genuina, muy especial de estas partículas cuánticas es que se desdoblan. Así como en el tiempo que nosotros entendemos, en lo que vemos, es continuo y cronológico, estas partículas fundamentales de las que todos formamos parte se comportan según el principio de superposición. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma partícula puede estar en dos sitios diferentes, ¿eh? y que también pueden vivir en diferentes tiempos. O sea, la noción del tiempo en cuántico no tiene nada que ver con el tiempo físico. Entonces, os podéis imaginar que esto es casi mágico, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado. Como hemos dicho, el valor de la intención es muy importante. Y al final la física cuántica también nos enseña de que todo es parte del todo. Realmente todos estamos relacionados e interconectados. Esto también es un poco el motivo, quizá en los últimos tiempos, quizá porque hay más conocimiento de que todos estamos unidos, todo tiene una correlación en el universo, hay unas nuevas tendencias holísticas, ecológicas, de estilo de vida en contacto con el universo, con la naturaleza, lo cual está muy bien, ¿no? Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias en alguna parte del universo. Bueno, una cosa que me parece muy importante también es hablar sobre el origen del universo. Siempre ha sido una incógnita para nuestra mente racional. El ser humano siempre ha querido racionalizar o entenderlo de alguna manera. Y de hecho ha sido interpretado, por ejemplo, por las religiones, ¿no? Las religiones no han sido, para mí la religión es, digamos, una interpretación de este universo. ¿Qué pasa? Que la religión de alguna manera ha impuesto un dogma y que en base a la fe, no en base a la lógica. Y eso ha hecho que nuestra sociedad, de hecho lo vemos, hay gente que es religiosa o espiritual, y hay gente que es científica. Entonces hay, digamos, una dicotomía, una separación entre el pensamiento espiritual, religioso, si quieres, y el científico, que en cierta manera pues tiene que ver mucho con la física. ¿Qué pasa? Que gracias a la física cuántica pues podemos acercar más lo que es la espiritualidad a la ciencia, ¿no? A la lógica. Entonces, como os he dicho, la religión ha supuesto para la humanidad quizá un dogma limitante. Sin embargo, lo importante es el mensaje. Lo importante de las religiones es el mensaje de la capacidad de poder ver al prójimo como a uno mismo. Y si os dais cuenta, esto tiene mucho que ver con la que os decía de los principios cuánticos, de que todo es el uno, porque todos somos uno, ¿no? Eso es un principio básico del universo. Por lo cual lo importante es la intención, o sea, el posicionamiento que tenemos con las cosas, porque es eso lo que le da valor a los actos, y es, como os he dicho, la capacidad de ver a tu prójimo como a tu hermano, ¿no? Yo concluyo con eso que para mí las religiones han sido versiones del universo, diferentes del universo, que han sido consecuencia de unos estados pasados, unos estados de evolución del ser humano y que estamos en continua evolución, ¿no? Entonces, realmente para mí, y yo no creo que para mí, sino creo que verdaderamente es una verdad objetiva, la ciencia y la espiritualidad en realidad van de la mano. La ciencia se complementa con la espiritualidad, porque de hecho la ciencia está al servicio del ser humano. Entonces, por eso es muy importante que la ciencia vaya siempre en concordancia con la humanidad, con la espiritualidad.
o también si quieres llamarlo con la parte cuántica que tenemos todos nosotros, ¿no? Lo que importa es comprender el mensaje profundo que nos que se ha querido analizar o experimentar durante toda la existencia humana, que es el sentido de todo el mensaje es respetar al prójimo y en base al hecho de, como os he dicho antes, conectando con nuestras partículas esenciales, ¿no? Si quieres, desde una manera más científica, con nuestra parte espiritual. Para mí, cuántico y espiritual es prácticamente lo mismo, pero lo que pasa es que la física cuántica lo explica de una manera mucho más lógica, lo que antiguamente se explicaba con la intuición o el sentimiento, y todavía se hace, pero sin tener el conocimiento, ¿no? Entonces, yo aquí abogo por una actitud no dogmática, de no posicionamiento, de un espíritu crítico, de unidad. Y yo os digo, no me creáis, aprended la ley, experimentadlo vosotros mismos. No se trata de dogma, se trata de que vosotros entendáis la lógica. Todo lo que sea lógico, esa es la regla fundamental, esa es la ley. En realidad, somos seres espirituales, o si quieres llamarle cuánticos, en un cuerpo físico. Tenemos esta dualidad. Sin embargo, yo muestro todo mi respeto a la Iglesia y a las escrituras bíblicas o de otras religiones también, porque todas tienen una base de la que tenemos que aprender. Lo que pasa es que han sido escritas e interpretadas en un tiempo concreto. Y de hecho, incluso la Biblia está llena, como todas las escrituras, están llenas de referencias cuánticas. De hecho, yo voy a decir una. En la Biblia, Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Entonces, ¿eso para mí qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la esencia del universo está en cada uno de nosotros. El universo está en nosotros. Si queremos comunicarnos con el universo, tenemos que comunicarnos con nuestro yo superior, con nuestro yo interno. Y que todos somos parte del todo y que el todo es uno. Todos estamos conectados. Todo es energía y la energía, incluso en la Biblia se dice la luz, ¿no? De hecho, en la física cuántica se sabe que la velocidad de la luz, o sea, la luz es, digamos, cuando el espacio y el tiempo se unen, son cero, es el comienzo de todo, ¿no? Entonces somos luz, somos energía, el universo lo somos todos, está dentro de cada uno y se trata de contactar con nuestro yo superior, o también si quieres llamarle yo cuántico, ¿no? Con esa parte cuántica que tenemos todos nosotros. Que yo entiendo por deducción también que este universo está creado por la matriz, que es la lógica, ¿no? La lógica, la gran idea, la gran conciencia, que pues muchos lo llaman Dios o lo ponen otro nombre, ¿no? Al final, si te das cuenta, la ciencia siempre ha tenido su focus en lo que es lo físico, en lo material, el conocimiento. De hecho, la ciencia es el conocimiento, mientras que la conciencia, que se refiere más a la espiritualidad o a las partículas fundamentales, significa conciencia, con conocimiento. Es lo que digo yo abogo por esta unidad de ciencia y espiritualidad. Porque al final la verdadera ciencia es esta, al final la física cuántica, que es la única hasta ahora capaz de explicar de forma lógica el origen de la materia, ¿no? Y que es muy importante que desde que seamos conscientes a la hora de comunicarnos con el universo, de entender que la ciencia está al servicio de la humanidad y de que esta comunicación tiene que ser la correcta, ¿no? Bueno, entonces, hablemos de nuestro yo superior o nuestro yo cuántico, ¿no? Estas partículas que todos tenemos, pero que son imperceptibles y que no las vemos. Sin embargo, están ahí. Bueno, esta parte superior que todos tenemos, que hay gente que la llama nuestra supraconciencia, alma, etcétera. Bueno, yo no le voy a poner un nombre, le voy a llamar yo superior, como parte de estas partículas cuánticas. Está en una dimensión superior
y esto es totalmente probado porque viajan a la velocidad de la luz o a una velocidad muchísimo más superior que las partículas del átomo, ¿no? Físicas, que es la parte que se ve, la parte material, la materia. En nuestro yo superior se rige por las reglas de la física cuántica, donde el pasado, el presente y el futuro se están creando constantemente y coexisten. Porque existe, digamos, existe esta conexión entre pasado, presente y futuro. El tiempo no es lineal, ¿no? Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que realmente cuando contactamos con nuestro yo superior, con el universo, contactamos con esta fuerza interna de poder que, que nos conecta con la fuerte, con el todo, ¿no? Al final se trata de una cuestión de terminología, todos estamos unidos, lo importante es el mensaje y la definición, o sea, el nombre que le pongamos a esta fuente de energía superior yo creo que es lo menos importante y yo creo que no debe ser un motivo de guerras ni de discusiones, ¿no? Al final lo que importante es el concepto, es la esencia, ¿no? Llámalo Dios, llámalo Alá, llámalo Buda, inteligencia universal, principio vital, energía de vida, lo que importa es la lógica y la lógica es igual para todos. Bueno, yo ahora también quiero hacer un poco referencia ya al tema, bueno, ya quizá, ya os he dicho que quería explicar esto desde una base un poquito más científica, de una base más lógica, y voy a hacer referencia a la evolución que ha tenido la humanidad, ¿no? Antes de Cristo, pues ya había, por ejemplo, seguro que había también otras, pero por ejemplo, los griegos, en la cultura griega, el conocimiento del universo, que quizá fueron uno de los primeros que estudiaron el universo, lo estudiaron desde la lógica, ¿no? Todo lo que no era lógico no era aceptado, ¿no? Incluso crearon escuelas de aforismos donde se entiende también que razonamientos lógicos no siempre dan una conclusión lógica. Lo que importa es llegar a una conclusión lógica. Entonces, desde aquí abogo a que todos no aceptéis los dogmas, sino la lógica. Luego también ha habido otros científicos que, pues, por ejemplo, Buda también, Jesucristo, Mahoma, que al final eran científicos realmente porque hablaban del universo, hablaban de esta conexión con nuestra parte esencial y de la importancia del estado de estar en un estado de benevolencia, ¿no? Para poder conectar con el universo. Luego ya a partir en los tiempos modernos, pues gracias a los avances de la técnica hemos llegado a la física cuántica, siendo Einstein uno de los padres de la física cuántica, no el único, pero uno de ellos. Gracias a Einstein se ha probado que el inicio del universo ha sido creado gracias al Big Bang, esto es muy importante también, que todas las partículas estamos desdobladas, o sea, tú, todo lo que vemos está desdoblado y que hay una parte física, que son los átomos, y unas partes esenciales cuánticas que se rigen por leyes diferentes, ¿no? Al final se trata de leyes físicas, ¿no? En este caso cuánticas. Y lo importante aquí, lo que estamos hablando, lo más importante para entender este concepto es entender que el concepto de tiempo es muy diferente a como nosotros lo entendemos en la parte cuántica nuestra, ¿no? En los átomos el tiempo es lineal, mientras que en la parte esencial nuestra, en la parte cuántica, el tiempo no es lineal, ¿no? Va a la velocidad de la luz o se acerca y tiene la posibilidad de viajar en los diferentes tiempos, presente, pasado y futuro. También sabemos, gracias a la teoría de Einstein, que hay una relación entre el tiempo y el espacio y que está en base, que es relativa y está en base al observador. O sea, los sentidos realmente nos engañan. Por eso es muy importante que la ciencia llegue a todo el mundo. Quizá, a lo mejor sin ecuaciones, no hace falta saber ecuaciones, sino saber la lógica que va detrás de la ciencia.
Y la ciencia, pues, es algo que lo somos todos y lo podemos entender todos, ¿no? Aunque sea sin ecuaciones. Luego también algo muy importante de Einstein para lo que es el hecho de que la materia se convierte en energía, ¿no? Que todo es energía y que la energía, o sea, si partimos de eso, la energía ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Todo es energía, ¿m? Todo es energía. Luego también hay otro principio que es el principio de Heisenberg, que está muy interesante, porque dice a partir de un tiempo nulo, eso quiere decir que a partir de un tiempo imperceptible, que es lo mismo que decir un tiempo cuántico, cuando estamos en un tiempo cuántico, pues tenemos acceso a una energía infinita. Lo voy a explicar más adelante. También sabemos que todo lo que vemos está hecho de 25 secuencias, ¿no? De hecho, se ve a nivel médico, sabemos que todo lo que vemos son pequeñas secuencias de 25, en las cuales una de 25 siempre es cuántica, lo cual nos permite comunicarnos con esos tiempos imperceptibles, con esa energía de la que estamos hablando. Se trata, por decirlo así, al contactar con este tiempo imperceptible, cuando entramos en un tiempo cuántico, conseguimos contactar con esa energía, que al final es la energía del universo. Y esta secuencia de 25 es lo que se llama las aperturas temporales cuánticas imperceptibles, que en lenguaje, digamos, cotidiano es lo que se entiende por intuición. Muchas veces nos pasa de que estáis en un tiempo consciente y de repente os viene un flash y ¡ay! ¿Qué será eso? Nos viene como información. Pues eso, desde la física cuántica se llama apertura temporal imperceptible. No nos damos cuenta de que una parte de nosotros viaja en el tiempo y nos devuelve la información. Y eso, en realidad, en nuestro idioma se entiende por intuición, también se entiende por premonición, visión, etcétera. Y eso es porque una parte de nosotros, nuestra parte cuántica, tiene la capacidad de viajar a mucha más velocidad y obtener una información. Esto también viene corroborado por las teorías de Stephen Hawking, contemporáneo, y Higgs también, en los que estudian el comportamiento de las partículas, todas las partículas, el origen nuestro, en los agujeros negros, ¿no? Se sabe que todas las partículas, todos, o sea, estamos hablando de que si una partícula lo hace, también nosotros, ¿no? Tenemos esa capacidad. Que todas las partículas se desdoblan y cuando entran digamos, en un agujero negro, una fuente de información, una de ellas, una que se llama partículas célibes, tiene la capacidad de entrar en ese agujero negro, pero la percepción del tiempo es muy diferente. Mientras la que está afuera, para ellas es un instante, mientras la que entra en el agujero negro tiene una capacidad de obtener información sobre los posibles potenciales futuros. ¿Qué quiere decir esto? Obtiene información de nuestros posibles futuros, y cuando, digamos, adquiere esa información, vuelve a lo que es a la partícula célibe, de la que es originaria, pero viene con esa información renovada. Es un poco como cargar energía, un poco por decirlo así. Y esto está totalmente probado, o sea, no es algo que lo diga yo, sino que es ciencia, es la teoría, el comportamiento de las partículas del universo en el agujero negro. Y luego viene alguien que he estudiado, digamos, estos días, que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que estudia lo que se llama el desdoblamiento del tiempo en base a estas teorías. A través de él sabemos que tenemos acceso a estos tiempos imperceptibles, a esta parte cuántica, ¿no? Porque al final estamos hablando de tiempos, el tiempo físico, que es la materia, que es el tiempo lineal, y nuestra parte espiritual o nuestra parte cuántica, que tiene acceso a estos tiempos imperceptibles. Y al tener al tener acceso a estos tiempos imperceptibles, llegamos a un conocimiento, tenemos un intercambio de información directamente del universo.
Voy a hablar más adelante de él, simplemente voy a decir que lo mejor que podemos hacer al universo es tener un diálogo interno positivo, porque los pensamientos, o sea, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es creador, es energía y se transforma, aunque no lo creamos, y que tenemos también acceso a esta energía cuántica a través de las aperturas temporales, a través de la intuición, de las premoniciones, las visiones y también durante el sueño, es el tránsito al sueño, porque hay una parte del sueño que entra en contacto con este cambio de información cuántico. Bueno, pues ¿cómo comunicarse con el universo? Ahora vamos más a entrar al tema concreto. Repito, se trata de contactar con estos tiempos cuánticos, que es, no sé, quizá si lo digo así, pues se entiende. O sea, tenemos varias dimensiones, nuestra parte cuántica es la capacidad de poder entrar en este tiempo imperceptible, ¿no? Como ya os he dicho, tenemos dos yos. Tenemos el yo físico, la materia, que está en un nivel vibracional inferior. El tiempo-espacio va de forma lineal, se rige por leyes cronológicas, lineal, mientras que nuestro yo cuántico, que también hay gente que le llama la voz interior también, se le puede poner diferentes nombres. El nombre no es importante. Lo que sí es importante es que nosotros no tenemos la capacidad, como todas las partículas, de desdoblarnos. Entonces nuestro yo cuántico tiene la capacidad de ir a mucha más velocidad y obtener esa información. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues la razón de ser es porque es la manera de conseguir el mejor potencial futuro, ¿no? Para prevenir, esa es la capacidad nosotros que tenemos de prevenir, de intuir, ¿no? Para crear, digamos, poder vivir mejor en este planeta y crear un mejor futuro, ¿no? Y esto es gracias al desdoblamiento del tiempo del yo cuántico que todos tenemos. Entonces, la pregunta, ¿cómo comunicarse con el universo? Yo pienso también, ya quizá a nivel más de método, yo diría que es muy importante estar en este estado neutro, cercano al estado cuántico durante el día también. Y como decía Sócrates, un filósofo griego, antes de Jesucristo, decía, yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo puede decir una persona como él, un filósofo eminente, decir esto? Pues quiere decir que es realmente cuando estamos en este estado de inspiración, de receptivo con el universo, de no posicionamiento, de no juzgar cuando recibimos la información, que es un poco lo mismo que estoy diciendo, pero sin este conocimiento de la física cuántica, ¿no? También otro dato a tener en cuenta y que por eso es apasionante este tema es que realmente el 25% del universo no es perceptible, digamos es cuántico, y solamente el 5%, que es lo que vemos, lo que creemos que es real, pero es solamente una parte de la realidad, es el 5%, y eso está también comprobado. ¿Cómo comunicarnos con el universo? Pues bueno, pues para empezar, yo diría empezamos por el día. Y esto es totalmente práctico. Es cuidando nuestros pensamientos. Pues ¿por qué? Pues porque los pensamientos son energía. Y cuando, si nuestro pensamiento es positivo, de alguna manera, cuando creamos un pensamiento, estamos creando un potencial futuro. Y si este posible potencial futuro está en negativo, pues se va a transformar, como dice Einstein, como energía que es, en energía en negativa. Por lo cual, de ahí tenemos, es lo que quiero, digamos, deciros, que la importancia de tener un pensamiento positivo. ¿Y cuál es la ley? La ley es: no pienses en hacer a los demás, a tu prójimo, lo que no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti. Como veis, se parece mucho a lo que dijo Jesucristo y otros mesías, pero vamos un paso más allá, que es el pensamiento, porque cuando ya actúas, ya has creado ese potencial, ya está hecho. Mientras que cuando
cuando estás en el nivel del pensamiento, ahí tienes una capacidad mucho mayor, un potencial muchísimo mayor de crear un mundo mejor, de poder respetar al prójimo, de vivir en armonía con el universo. Y lo digo otra vez, no pienses en hacer a tu prójimo lo que te gustaría que tu prójimo, lo que él te hiciera a ti, ¿no? O sea, pensar en hacerte a ti. Y esto es una ley, es una ley de correspondencia también. Luego hay digamos, métodos que mucha gente habla y que se han puesto muy de moda y que a mí también me funcionan, y es durante el día, quizá que tenga un poco más que ver con la psicología, que es el hecho de acallar el ego. El ego realmente son nuestras ideas de identificación físicas para una supervivencia en el plano físico, ¿no? Nuestro ego pues siempre tiende a terribilizar, a exagerar, es egocéntrico, a crearnos necesidades que quizá no tenemos, a crearnos exigencias, ¿no? Y hay ahí, digamos, una dicotomía, ¿no? Con nuestra parte cuántica y nuestro ego. Yo particularmente suelo utilizar los mantras. Creo que cuando siento miedo, cuando necesito un poco de apoyo, pues recurro mucho a los mantras, que digamos es una frase en positivo que me suelo decir a mí misma. Y como os digo, lo mejor que podemos hacer al universo de forma consciente es controlar de forma benevolente nuestros pensamientos con los demás, ¿no? O sea, nuestros pensamientos de forma benevolente, incluso si no lo somos. El poder controlar nuestros pensamientos es una creación de energía que va a ser transmitida en positivo, si pensamos en positivo, por supuesto. También es importante, claro, para alcanzar este, digamos, nivel de neutral es vivir en armonía, cuidar nuestra salud, vivir con la naturaleza, por supuesto, ¿no? Aunque sea en un plano físico. Todo esto, pues, nos ayuda a estar más cerca, ¿no? Todo lo que sea vivir más cercano a la naturaleza. La meditación, métodos de respiración también. De hecho, la respiración se puede decir que es, digamos, está muy en contacto con nuestra fuente de vida, en ponernos en un estado mental de neutro, de meditación, de visualización. Por eso también ahora, digamos, está tan de moda el yoga, por ejemplo, eh, que es una especie también tiene que ver mucho con la espiritualidad, si lo vamos a ver, ¿no? El mindfulness. Pero en cualquier caso, es importante estar en un estado de no posicionamiento, ¿no? Para, para poder recibir la respuesta del universo, ¿no? Cuando no nos posicionamos, cuando escuchamos. También, eso me olvidaba, el silencio. Yo recomiendo que todo el mundo debería hablar consigo mismo en positivo al menos 10 minutos al día. Meditar, llámalo meditar también. Bueno, entonces cuando estamos alienados con el universo, nos comunicamos con él, el universo siempre nos da respuestas. ¿Y cómo? Pues con las sincronicidades, ¿no? Y a través de la intuición. Y eso yo es algo que lo he comprobado, ¿no? Es algo que simplemente se trata de creer. Pero como también estamos hablando de una ley cuántica, son leyes cuánticas, está basado en la ley de la de la, bueno, de un poco de la suerte, si lo quieres. O sea, es, digamos, la ley de las probabilidades, ¿no? O sea, no puedes predecir cuándo ni cómo, pero de repente surge la intuición, de repente surgen las sincronicidades. Y es gracias a este desdoblamiento del tiempo en comunicación con el universo. Luego, me ha parecido muy interesante, digamos, de este pensamiento que yo tengo, la teoría que tiene Jean-Pierre Garnier del desdoblamiento de los tiempos que nosotros tenemos, de nuestros yos, ya que nosotros somos emisores y receptores de información, todos información, somos, por decirlo así, infoenergía. Y este desdoblamiento de los tiempos es, como he dicho antes, se debe a que tenemos un tiempo físico y un tiempo cuántico que van a diferentes velocidades y que tienen acceso a esta información directa con el universo a través de la velocidad de la luz, ¿no?
Como dice, y bueno, y esta conexión con el universo, tengo que decir, eso sí, que es intermitente, ¿eh? O sea, la tenemos, de alguna manera, siempre está ahí, pero es intermitente, porque está, digamos, nuestra parte consciente, el ego, está ahí también, ¿no? Durante el día para asegurar nuestra supervivencia. Por lo cual, el contacto con el universo se realiza quizá realmente de una forma intermitente, ¿no? O en diferentes niveles. Y como dice Jean-Pierre Garnier, él dice, tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes. Entre dos instantes perceptibles, siempre hay un instante imperceptible, que es lo que lo que él se refiere cuántico, ¿no? Él dice también, el fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el ser humano que vive en un tiempo real, en un tiempo físico, y en un tiempo cuántico. Un tiempo imperceptible para nuestro estado físico, con varios estados potenciales que memoriza el mejor potencial futuro, y se lo transmite a la otra parte que vive en un tiempo real, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo físico en un tiempo consciente y un doble cuántico, o llámalo yo superior también, ya te digo que yo no soy de poner nombres, sino del contenido, que viaja en el tiempo, que se comunica directamente con el universo. También dice Jean-Pierre Garnier, entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información y nos permite anticipar el presente a través de la memoria de futuro. En física se llama hiperincursión y está demostrado. Es lo que decía, esto está en base a lo que decía Heisenberg y a lo que decía Hawkins del estudio del comportamiento de las partículas en los agujeros negros, ¿no? Y también lo que decía Einstein, decía, las partículas están desdobladas, todos estamos desdoblados, tenemos un cuerpo materia y un cuerpo ondulatorio que está formado por las partículas fundamentales, ¿no? El mejor consejo que yo quizá os daría, lo que he aprendido de todo esto, es el cuidar la pureza de nuestros pensamientos, el poder de la intención, cuidar nuestro diálogo interno, ya que tiene un gran poder, ¿no? De alguna manera se transforma. Pero ahora lo que voy a hablar es que quizá la mejor manera de hacerlo es antes justo de ir a dormir. De hecho, decía Pitágoras que todos deberíamos cuidar, o sea, no te vayas a dormir sin cuidar el estado de tu adormecimiento. O sea, ese minuto en estado alfa anterior a que te quedas en otro estado de conciencia, que ya no eres consciente, a la que te quedas dormido, es muy importante cuidarlo. Y quiero decir que durante el sueño no se produce ese intercambio en todo el sueño, sino que hay una parte del sueño que se produce ese intercambio. Por lo cual es muy importante ya no solamente dormir, sino dormir bien. De hecho, el dormir, y se sabe de siempre, que es sanador, ¿no? Entonces, pensar en positivo, ¿por qué? Y sobre todo antes de dormir, pensar, ya digo, durante el día a lo mejor es difícil, porque tenemos el ego ahí, pero sobre todo antes de dormir intentar pensar en positivo, porque esta es la manera de poder crear el mejor potencial futuro. Es la manera que dejamos que nuestro yo cuántico se pueda buscar él por sí solo nuestra mejor potencial posible, ¿no? Creando un mejor futuro y un mejor presente también, ¿no? De hecho, yo os voy a contar que yo por las noches a mí me gusta, si tengo me gusta contactar, y me gusta tener por la mañana un cuaderno pequeño porque cuando me levanto, si yo duermo de esta manera, siento que obtengo respuestas. De hecho, muchas veces lo decimos y no nos damos cuenta, ¿no? De que al despertar tenemos muchas respuestas. Y eso es porque hay una parte de nosotros que tiene esa capacidad de viajar a los potenciales futuros, ¿no? Creando el mejor futuro posible. Pero, como yo os digo, se trata de la ley de la probabilidad, se trata de ponerse en ese nivel, para dejarlo actuar. Entonces, al final volvemos a la ley
Y la ley, la vuelvo a decir porque me gusta mucho decirla y creo que es algo que se debería aprender porque es una ley para poder tener una buena vida en esta tierra, claro, ¿no? Porque si jugamos con esta ley podemos caer en esoterismos, etcétera, y realmente podemos recibir una información muy mala. A mí es algo con lo que realmente no me gusta jugar. Entonces, ¿la ley cuál es? Piensa en hacer a tu prójimo como a ti te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti, ¿no? O sea, si piensas mal, pues al final de alguna manera ese mal se va a hacer en alguna parte del universo también, ¿no? ¿Y qué es pensar bien? Pensar bien es estar en estado de benevolencia, ¿no? Donde tu yo está en armonía con el resto del universo, con tu hermano, con tus hermanos, con tu prójimo y con la naturaleza, con el universo. Este intercambio, como ya os digo, se produce más por la noche y es muy importante. Es cuando realmente se produce ese desdoblamiento. Y bueno, como ya os decía, esto también otro dicho que lo vuelvo a repetir, ¿esto a qué se debe? Pues a que somos energía, que nos desdoblamos y que como energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces, cuidad este tránsito al sueño, que es la manera, digamos, de dejar actuar a nuestro yo cuántico, ¿no? Por supuesto, de esto, un poquito de agua. Esto nos lleva también a que cuanta más en coherencia vivamos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra acción, nuestra vida va a ser mejor. Y es verdad que hay que cuidar este diálogo interno, incluso durante el día. Ahí es quizás más difícil porque a lo mejor tenemos pues pensamiento, a veces es difícil pensar bien del otro, tenemos rencores, odios, etcétera. Pero se trata de trascender este tipo de sentimientos en la medida de lo posible, ¿no? Pero por eso, si al menos durante el día no lo conseguimos, porque somos humanos, somos físicos también, formamos parte de esta materia física, tenemos este ego que nos atrae a la Tierra. Si no somos capaces de trascender y a través de la comprensión o del perdón, pues al menos intentar antes de dormir y de estar en un estado de benevolencia, ¿no? Bueno, pues al final, pues también, al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo es encontrar nuestro Dharma, ¿no? Porque al poder conectar con nuestros posibles, potenciales futuros, estamos creando una mejor vida en este planeta, ¿no? Y este es realmente el propósito de estar aquí en este universo. Yo soy el eco de los pensamientos que son creadores, porque los pensamientos son creadores. Y de esta manera llegamos a ser eternos. Bueno, pues nada, así, esta es la manera de contactar con el universo. Pues muchísimas gracias, Isabel, por esta estupenda y clara información que has compartido con nosotros. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordarte que que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una información útil, valiosa, que consideras importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, vamos con Isabel y con el tiempo de preguntas de nuestra familia de Mindalia. Y tenemos para ello que dirigirnos, Isabel, hasta Argentina, porque desde allí nos pregunta Lorena Ártico. ¿Cómo hacer pedidos al universo de trabajo? Bueno, yo pienso particularmente que
que no hay diferencia de si es de trabajo o de otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que el universo no... lo importante es estar en estado de benevolencia, de que cuando hagas el pedido, ¿no? Vamos a decir por la noche, ¿no? Eh, Tú vas en ese minuto anterior al sueño. También es bueno, por ejemplo, tomar un poco de agua, ¿no? Porque es la manera en que las partículas se pueden hacer este intercambio de información. Eh, yo lo que recomendaría es contactar, o sea, justo antes de quedarte a dormir de una forma consciente, intentar hablar con tu yo cuántico, pero dándote cuenta de que lo que tú pidas tiene que ser sin interferir a terceras personas, ¿no? O sea, el objetivo nunca es interferir, siempre que tiene que estar en armonía. Tú puedes pedir, pero el universo también lo que quiere es la unidad, ¿no? Entonces, al final es importante que tú, cuando tú lo pidas, que pidas diciendo que sea en armonía, sin perjudicar a nadie, ¿no? Para que siga, digamos, la evolución del universo, ¿no? Y también sin apego, o sea, también dejar como lo de de la probabilidad, dejar que el universo actúe, ¿no? Creer en él. Sí que tengo que avisarte, Isabel, de que hay muchísima participación en el chat, muchísimo agradecimiento también y, por lo Gracias. tanto, muchas preguntas y el Hoy. tiempo es el que tenemos. Así que simplemente que lo tengas en cuenta. Bueno, haré lo que pueda. Muy bien, gracias. Nos pregunta Agape desde España. ¿Pensamos en Sí. imágenes? Bueno, por lo que tengo entendido, yo no te podría quizá dar una respuesta concreta a eso. Lo que sí te puedo decir es que los pensamientos son energía, ¿no? Y se sabe que las partículas están formadas por secuencias. Son 25 secuencias, de las cuales una entra en contacto con nuestro yo superior, ¿no? Entonces, lo importante son los pensamientos como energía. De algunas maneras, quizá yo no me atrevo a decirte algo que yo no sé de forma definitiva, pero yo creo que sí hay algo ahí que sí es cierto, ¿no? De que las partículas van por secuencias, ¿no? Muy bien, pues nos vamos hasta México. Nos ¿Mm? pregunta Amaya Vera. ¿Cómo recibimos o identificamos la respuesta del universo? Bueno, pues lo que yo os comentaba antes, de que durante el día existe unas aperturas temporales imperceptibles, que es lo que llamamos en lenguaje normal intuición. ¿M? Entonces, estar alerto a estas aperturas. Por eso también es muy bueno lo que yo también comentaba de estar en un estado neutral, la meditación. Las personas que trabajan esta parte de su ser suelen tener respuestas, ¿no? Bueno, tienes esas aperturas imperceptibles también. Y luego la otra manera de recibir, ¿cuál era la pregunta? ¿De cómo recibir el del universo? Sí, ¿cómo recibimos Sí, o cómo identificamos la respuesta que nos da sí. el universo? Bueno, pues a través de la intuición, ese es el poder de la intuición, y luego son, digamos, realmente son imperceptibles, se trata de la intuición. Y luego, pues por la mañana, por ejemplo, al despertar, muchas veces no sé si te ha pasado, cuando has hecho una pregunta, nos vienen, digamos, ideas que no sabemos de dónde vienen. Y eso es porque hemos estado conectados con la fuente. Nos pregunta desde Estados Unidos Bernaluz Domínguez. ¿Nos podría recomendar libros sobre este tema? Pues yo sí, te recomiendo, ahora mismo, sí, la verdad tengo varios. Si quieres, sabes que yo es que ahora mismo no lo sé de memoria. Bueno, aparte de los autores, tengo también, aparte de los autores como es Jean-Pierre Garnier, que incluso creo que lo va a sacar de una forma mucho más didáctica, que es un físico francés. También hay, bueno, una chica que se llama Ana María Vidal, que tiene un libro muy bueno, muy pedagógico sobre lo que es la física cuántica. Yo, de todas maneras, si realmente te interesa, te recomiendo que me contactes a través, porque yo no lo sé de memoria. Yo sé que los he estudiado,
los he mirado y tengo conocimiento de ellos, pero ahora mismo no tengo ni el título ni te puedo decir exactamente la edición. Igual me puedo equivocar con el nombre. Entonces lo mejor es que me mande, que me contacte, ¿no? Y le digo el nombre exacto. Pero el mejor es, ya te digo, para lo que sí seguro es el de Jean-Pierre Garnier, El desdoblamiento de los tiempos. Y luego hay muchos más, claro. Muy bien, nos pregunta Esteban, en este caso no nos dice desde dónde y os animo a que nos pongáis por favor el país para transmitir a Isabel las preguntas. Nos dice, ¿y si ocurre que estamos comunicando con nuestro cuántico y luego qué se debe hacer? Es que, vamos a ver, cuando comunicamos con él, son tiempos paralelos, imperceptibles, ¿no? Entonces, tú no eres consciente, o sea, tú solamente eres consciente de tu tiempo físico. Es otra dimensión. O sea, nuestra parte cuántica está al mismo tiempo que tú estás en un tiempo físico, está viajando en el tiempo cuántico. Pasa que existen esas aperturas que digo temporales, imperceptibles, pero son imperceptibles. Entonces, realmente se trata de intuición, de, no sé, sentir si quieres, pero esto está basado, esto todo tiene una base científica, todo lo que he dicho. O casi todo, vamos, si me he expresado bien, pero no somos conscientes. Se trata de lo que es de trabajar con nuestro estado mental, digamos, neutro, de poder llegar a un estado de inspiración lo más posible, llegar a un estado de intuición, trabajar con la intuición, pero en sí es otra dimensión, que yo creo que la lógica humana no lo puede explicar así con palabras. Quizá una ecuación es más fácil, pero son tiempos paralelos, imperceptibles, con lo cual tú no te das cuenta. Y lo llamas y crees que es una idea. Por ejemplo, creemos que las ideas son nuestras y realmente no. Las ideas vienen de esta comunicación, esta interconexión, o sea, intercambio de información con los tiempos cuánticos. Y que es lo mismo que lo que explicaba de Stephen Hawking, el comportamiento de las partículas en los agujeros negros. Hay la partícula célida que está afuera, para ella es un instante y no se da cuenta de que su otra partícula entra en el agujero negro recibiendo información, ¿no? Entonces, lo que hace la una no lo sabe, lo que sabe la mano izquierda no lo sabe la mano derecha, porque una vive en un tiempo y la otra vive en otro. Y son tiempos paralelos. Eso lo explica Stephen Hawking. Eso está así funcionan las partículas en el universo, con los agujeros negros, por ejemplo. Y eso es científico. Eso ni siquiera es, digamos, metafísico. Eso es científico, que se puede aplicar a nuestra parte, digamos, cuántica también, porque somos partículas. Como apunta Isabel, te has expresado perfectamente, que lo mencionabas antes. Nos vamos hasta Colombia. Nos pregunta desde allí Estela Castañeda. Para ti, ¿qué diferencia hay entre religión y espiritualidad? Sí, la religión está en base a, bueno, en principio a lo mejor las religiones tuvieron una base, incluso a lo mejor fueron hechas con buena intención, lo que pasa es que han sido mal interpretadas. La diferencia está que la religión se basa en el dogma, en la fe a ciegas, mientras que la espiritualidad es una forma de conectar con nuestra parte cuántica, nuestro trascendental, pero con libertad, sin dogmas que te limitan. La diferencia es que la espiritualidad es no limitante. Esa es la diferencia. Bueno, tengo que decir que yo me he criado en un colegio de monjas. De hecho, yo me crié católica, pero yo no me considero, o sea, para mí ha sido muy difícil, incluso de pequeña, aceptar el dogma católico. Sin embargo, reconozco la base metafísica, la base cuántica o espiritual que tiene la religión, incluso la cristiana, ¿no? Tiene una base pues muy buena, pero que ha sido mal interpretada y ha sido manipulada muchas veces, ¿no? Lo importante no es lo que he dicho antes, lo importante no es el dogma,
lo importante es el contenido, es el mensaje, que es lo importante es la ley. Lo importante es la ley. ¿Y la ley cuál es? Ve a tu prójimo como a ti mismo, piensa en hacer a tu prójimo lo que te gustaría. O sea, no pienses en hacer a tu prójimo lo que no te gustaría que le hiciera, ¿no? Vivir en connivencia con el universo. Eso es lo más importante. Vámonos a Suiza. Desde allí nos pregunta Sheila, ¿cómo potenciar la conexión con el yo superior? Bueno, yo, bueno, creo que lo dije antes, pero lo vuelvo también un poco a repetir, bueno, porque de todas maneras es un tema que me encanta. Aparte de aplicar la ley, porque la ley es respetar al prójimo y vivir en armonía y dejar que el universo actúe, pues la más importante, yo diría, es el poder controlar nuestro ego, ¿eh? Ya que nuestro ego en todo momento está terribilizando, está creándonos exigencias que no son necesarias, todo lo que sea llegar a un estado de paz, pues ya lo que decía, con el yoga, con la meditación, la visualización, las respiraciones, controlando el ego pues a través del mantra. Por ejemplo, creemos que los sentimientos soy yo y los sentimientos no soy yo. Los sentimientos es muchas veces algo que es externo a nosotros y nos identificamos con el sentimiento. Entonces tenemos que controlar al ego, porque el ego de alguna manera está aquí, su misión es la supervivencia, pero al mismo tiempo nos limita de comunicarnos con nuestro ser superior. Me gustaría comunicarte, Isabel, algunos comentarios muy positivos e interesantes que nos están llegando por parte de nuestra audiencia. Por ejemplo, María Eugenia nos dice desde Argentina, Isabel, ¿cómo aprendo el universo? A ver, qué lindo, Isabel, cómo aprendo el universo, te bendiga. Gracias, muchas gracias. Nos dice Alba Neri Álvarez desde Colombia, gracias por su información. María Graciela nos comenta desde Paraguay, gracias por difundir este tipo de información. Benalud, gracias por tanto, Isabel. Luz nos dice, la doctora nos está comunicando maravillosos conocimientos que pueden influir grandemente en el desarrollo de nuestra personal sabiduría espiritual evolutiva. Estos son los comentarios que nos han ido llegando y quería transmitírtelo. Bueno, yo quiero decir una cosa. Esto, la ciencia o la lógica, ¿no? O digamos el conocimiento, lo somos todos y es algo al que todos en realidad tenemos acceso. Se trata de focusar nuestra atención de forma desde la benevolencia en ello, ¿no? O sea, la ciencia es parte de todos. La ciencia está para servir a la humanidad. Digamos que con ello yo, mi deseo es que con la ciencia, sobre todo con la física cuántica, ¿no? Sabéis la bomba atómica, ¿no? Pues imaginaros, tenemos si somos conscientes del enorme poder que tenemos, realmente podemos crear un mundo mejor, pero realmente hay que ser conscientes de que podemos transformar nuestro futuro, pero somos nosotros con la voluntad desde la benevolencia, porque también esa fuerza que todos tenemos pues puede destruir el mundo. Entonces somos nosotros con los que la voluntad está, y aplicando la ley, ¿no?, de respeto al prójimo, los que creamos el futuro. Bueno, nos comenta Rosy Ross, en este caso desde República Dominicana. ¿El cuadro 25 que se usa en los vídeos y en las películas para inducirnos ideas está basado en el tiempo cuántico? Sinceramente no lo sé, pero me imagino suena a eso, puede ser. De hecho, si te voy a ser sincera, por lo que yo sé, no soy una experta de eso, de ese tipo de técnicas visuales, pero sí tengo entendido, de hecho lo he escuchado estos días, de que incluso en los anuncios, de hecho es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, en las películas se aplica una secuencia 25 para que quede grabada vamos a llamar en este tiempo que no es consciente, ¿no?
que quede grabada sin que sea perceptible para nuestra mente, ¿no? Entonces, probablemente lo que tú me estás diciendo tenga mucho que ver con eso, porque en los anuncios, por ejemplo, nos pasa de que a lo mejor hay una secuencia que no la vemos, creemos que no la vemos, pero realmente es absorbida por nuestra parte, por nuestro yo, una parte de nuestro yo. Y sí es cierto, porque es la parte cuántica esa que tiene acceso a ella. Sin embargo, no la percibimos. Y en en los anuncios, en las películas, se utiliza, y es una manera también de manipular. Por eso hay que ser consciente también. Vamos a España. Desde allí nos dice Karma Verde. ¿Es posible tener como adheridas energías negativas que impidan conectar con el universo o con el yo superior? Bueno, yo te digo lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, lo que dice Jean-Pierre Garnier, que me ha sorprendido, y sí es cierto, es que dice que el número correcto, o sea, si tú quieres llamar al universo, digamos por teléfono, existe solo un número, que es el uso de la ley, que es el de la benevolencia. O sea, no pienses en hacer a los demás lo que no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti, ¿no? Porque cuando no estás en ese estado de benevolencia, estás dejando que otras fuerzas actúen o puedan actuar. No sé, puede ser la masa negra, no lo sé. Por eso también es muy importante explicar estos principios. A mí me parece una gran responsabilidad explicar, y por eso me gustó mucho Jean-Pierre Garnier, porque lo explica desde una vista lógico, ¿no? Porque es muy fácil utilizar esto desde el punto de vista esotérico o como método. Esto no es un método, es una ley. Si tú haces uso mal de la ley, pues evidentemente puedes comunicarte con un yo incorrecto, ¿no? Digamos, con esa parte, digamos, que no es correcta, que lo que no nos va a hacer vivir bien. Es muy importante aplicar la ley, porque realmente tenemos esa capacidad de crear, pero también de destruir. Entonces, y esto es algo también que lo dice él, que en la antigua Grecia pues existían escuelas de lógica. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos hoy tenemos muchos dogmas, tenemos muchas creencias limitantes y que son una especie de parásitos que nos impiden conectar con el universo. De forma correcta, de forma correcta. Es muy importante que apliquemos la ley de benevolencia, porque si no el mundo pues también puede ir a mal, porque somos nosotros los creadores, porque no existe una... El mundo no está predeterminado. Con cada pensamiento que creamos, estamos creando un potencial futuro. Es muy importante. Si tenemos un enorme poder, una simple idea tiene un gran poder. De hecho, todo lo que ocurre en el universo proviene de una idea, si os dais cuenta, que se actualiza y se crea una acción. Entonces, cuidando las ideas, vamos a crear un mejor mundo, pero de una forma consciente también, a través de la benevolencia. Porque habrá gente que es imposible pensar correctamente en benevolencia todo el tiempo, sino que por eso surgieron en la antigüedad las escuelas de la lógica, Buda, Jesucristo, Mahoma. La misión de toda esta gente, el objetivo era precisamente enseñar la ley. Y la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa es la ley. Lo que pasa es que no se aplica. Y es muy importante porque hoy en día tenemos cada vez más el poder de todo lo que hacemos de afectar al mundo, en positivo o negativo, porque el mundo no está. Sí. Perdona, termina, ¿eh? No, sí. Perfecto, pues nos vamos a México desde allí. Nayeli Garabay nos dice, se habla de visualizarte y tener fe o sentirte merecedor, pero si es más inconsciente, ¿cómo lograr conectar con tu ser? Perdona, no entiendo la pregunta. Repito, se habla de visualizarte y tener fe o sentirte merecedor, pero si es más inconsciente, me imagino que ¿Cómo si es más inconsciente? si vivimos de una manera más inconsciente, ¿cómo lograr, digamos, darle conciencia a esa inconsciencia y conectar con nuestro ser? Entiendo. Bueno, vamos a ver,
Eso es lo que ella está hablando, digamos, son lo que yo entiendo, lo que dice también Jean-Pierre Garnier, son métodos de poder, digamos, estar en un estado más elevado. Pero lo importante al final es aplicar, porque yo he hablado desde un punto de vista más científico, más lógico, lo importante es realmente aplicar la ley, incluso, digamos, de una forma consciente. Y cuando te vayas a dormir, tener este estado de benevolencia. Porque los pensamientos es energía. Y no es lo mismo que los sentimientos, digamos, la creación consciente de esos potenciales futuros, lo que es energía y se transforma. Entonces, una cosa quizá no quita la otra, probablemente será muy bueno estar en un estado emocional positivo, pero también se trata de estar en un estado de benevolencia consciente. De forma consciente, no se trata de que tú seas benévola, sino de que tú apliques la ley. Vámonos con Laurel hasta Francia. Nos pregunta, qué relación existe o qué conexión existe entre el universo y la frecuencia del ser humano? Bueno, es un poco lo que, lo que expliqué antes. El ser humano, como todo el universo a partir del Big Bang, está creado de partículas. Se sabe que toda partícula está desdoblada. Entonces, hay una parte de nuestras partículas, que son digamos, las partículas elementales, que son, digamos, el origen de los átomos, son las partículas cuánticas. Bueno, pues son estas digamos, las que están formadas del mismo materia o de la misma energía que el universo. O sea, no existe nada más. Por eso la física cuántica es tan importante, porque realmente estudia de lo que está hecho el universo, que son estas partículas cuánticas. Bien, pues vámonos hasta México, desde dónde nos pregunta Fan HH. ¿Cómo saber si hemos contactado con nuestro doble? Que si nos escucha y si nos guía hacia la mejor opción. Gracias. Eso también a través de lo que he escuchado también con Jean-Pierre Garnier, se trata de estar en este estado de benevolencia. Repíteme la pregunta otra vez, por favor. A ver. Sí, nos dice Fam, ¿cómo saber si hemos contactado con nuestro doble? Si nos escucha y si nos guía hacia la mejor opción. Ya, bueno, para poder estar seguros de que contactamos con nuestro doble, el único número posible de poder, o sea, la única manera de contactar es contactar en estado de benevolencia. O sea, no pienses en hacer al prójimo lo que no quieras que tu prójimo piense en hacer en ti. Estamos hablando en el nivel de los pensamientos, no solamente en el de la... Entonces, esa es la manera de contactar. Y luego, ¿cómo lo sabemos? Pues lo sabemos a través de las aperturas temporales, a través de la intuición y cuando nos despertamos después de haber hecho, digamos, haber hecho el tránsito bien al adormecimiento. Y dejarle que actúe, claro. Antes de continuar, Isabel, déjame hacer un breve inciso a nuestros espectadores. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte, como siempre, pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto, y sobre todo con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos, gracias a ti, lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y rápidamente vamos a seguir con todas esas preguntas que nos han hecho para ti. Nos vamos hasta México con Néstor Jesús Fernández. Nos comenta, ¿se puede lograr directamente esa catarsis de ser 100% puros o es necesario vivir lo que tú le llamas malo para mantener el equilibrio humano? Evidentemente estamos aquí por algo, tenemos nuestro ego, nuestro ego pues que es la identificación
de nuestro yo para la supervivencia. Y yo creo que probablemente en nuestro estado consciente, que es ese 5%, es difícil tener este control. Se trata de aprender e intentarlo lo más posible, ¿no? Se trata de por lo menos tener una buena intención. Luego, si lo logramos más o menos, pues... pero lo más importante, quizá no sea posible en todo momento, pero lo más importante es a la hora de dormir, dormir en un estado de benevolencia. Y luego, pues eso, probablemente existe esta correlación de fuerzas del ego, la parte cuántica, pero si tú quieres, hay digamos, dos maneras de hacer las cosas. O sea, de vivir bien o no vivir bien, y tú eliges. Simplemente tenemos la capacidad de elegir porque somos libres y existe la ley de la probabilidad. Simplemente que tenemos que saber lo que tenemos la capacidad de elegir, de cómo queremos vivir. Bernaluz, desde Estados Unidos, nos pregunta, ¿cómo puede medirse la energía que tenemos? ¿Puede visualizar de alguna manera? ¿Se puede visualizar de alguna manera? La energía del universo, tenemos un 5% que es observable. El 95% no es observable. Sin embargo, a partir del efecto que tienen entre las energías se sabe. Bueno, yo te voy a comentar un ejemplo. Las puertas corredizas, los microondas, muchas cosas que utilizamos todos los días están basadas en la física cuántica y no las vemos. No las vemos. Entonces, el que no lo seamos capaces de percibir no quiere decir que no exista. Es energía imperceptible para el ojo humano, para nuestra parte física. Bueno, entramos en los últimos 15 minutos de esta conferencia y nos quedan algunas preguntitas, así que mira, en la medida de lo posible, si puedes ser un poquito más breve para que todos puedan participar, estaríamos Más breve. muy agradecidos. Sí, pero solo si puedes. Bueno, sabemos que es complicado, es que se han generado muchas preguntas. En otra ocasión, entonces. Hombre, claro, les emplazamos a la próxima conferencia. Muy bien. Nos pregunta Nora Inés Callejas, ¿cómo cambiar un mal decreto que se lanza en un momento de rabia, por ejemplo? Bueno, quizá no es quizá tanto el tema de hoy, eso yo creo que entra más dentro del tema de la psicología, ¿no? Pero yo creo que como la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, esa energía, digamos, vamos a decir, negativa, ¿no? Bueno, llámala mala, llámalo como quieras, la rabia, el odio, los celos, la envidia, etcétera, sí se puede hacer es trascenderla. Es una información que podemos trascender y que está ahí para aprender. Es también lo que me preguntaba antes, ¿no? Entonces, cuando somos capaces, es un proceso también, quizá no es de un día para otro, pero cuando somos capaces de trascender esta parte, digamos, esa rabia, esa energía negativa, se trata de neutralizarla para transformarla en algo positivo. ¿Y cómo se transciende? Se transciende, pues, la comprensión, entenderla, la lógica y también el perdón, ¿no? El perdón tiene una gran fuerza, el perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, porque es ahí entonces, y poder ver las cosas desde un no posicionamiento. Cuando tú, también es verdad que pasas por un proceso, porque a lo mejor al principio tienes un sentimiento pues, de mucha rabia, pero eso con el tiempo va evolucionando y es cuando eres capaz de entenderlo y trascenderlo cuando lo has transformado en una energía, o sea, una energía negativa puede transformarse en positiva si la trasciendes. Algo, Isabel, muy recurrente que siempre nos llega, en este caso nos lo pregunta Abril desde Argentina, ¿alguna herramienta práctica para comunicarnos con nuestro yo cuántico? Bueno, a ver, por ejemplo, por la noche, ¿no? Por la noche, y esto es en base un poco a la ley. Como
sabemos que por la noche existe esta mayor probabilidad, ¿no? Porque en el universo nada es absoluto. Como existe esa mayor probabilidad de que hay durante un espacio del sueño, que creo que se llama el sueño REM, existe esa posibilidad. Yo lo que recomendaría es que cuando vayas a dormir, pues eso, lo que es el irte a dormir tranquilo, el beber agua también es muy aconsejable, el poder llegar a un estado de benevolencia, pues ¿qué puede ser? Pues puede ser a través de la meditación, no, por ejemplo, yo por ejemplo por las noches no me gusta ver los noticieros o ver las catástrofes, o sea, estar en un estado de paz, para estar en un estado más neutral. Y bueno, cuando estás ya en la cama, digamos en ese minuto justo anterior, que es el tránsito, cuando pasas de un estado consciente al sueño, pues intentar dialogar con tu yo cuántico, con tu yo metafísico, llámalo como quieras, y decirle pues un poco dónde estás, decirle que necesitas ayuda con algo, que quieres estar en contacto con él, ¿no? Y ese pedido tiene que siempre estar hecho en connivencia, o sea, en armonía con el prójimo y con el universo, ¿no? Y en un estado de desapego, ¿no? Ya que tú no puedes tampoco exigir quiero esto exactamente, sino también tienes que dejar que el universo lo haga. Y bueno, y luego dejar actuar. A mí algo que me parece también muy práctico y de hecho funciona es cuando haces esto de forma consciente, cuando tengo una pregunta, es tener un bloc de notas en la cama y justo cuando me levanto, cuando me despierto, escribir lo que me viene a mi mente. Porque si te das cuenta, eh, cómo te has ido a dormir te va a dar respuestas por la mañana cuando te levantes. Y como decía Sócrates, no, perdón, decía Pitágoras, nunca te vayas no te vayas a dormir sin cuidar tu adormecimiento. Si realmente durmiéramos, no solamente, no voy a decir más, durmiéramos mejor, si supiéramos ir a dormir mejor para poder estar en contacto y dejarle trabajar este yo cuántico, el universo también habría un intercambio mucho mejor con el universo, porque no siempre se produce, hay que favorecerlo. Eso es, por ejemplo, un consejo práctico y que funciona y que, de hecho, Jean-Pierre Garnier, que es físico cuántico, lo explica también. Vamos a ver si podemos ayudar a nuestro amigo Pablo Montero desde España, a partir de tu conocimiento sobre el universo, que nos pregunta cómo puede curar su ansiedad que incapacita su vida. Quizá un poco más, no está muy ligado a la conferencia, pero de alguna manera no sé si puedes darle un poquito de luz. Bueno, creo que yo lo que haría primero es, hay que distinguir entre el método y la ley, ¿no? Como método, pues yo intentaría acallar el ego, o sea, cuidar, o sea, yo creo que el mayor favor que nos podemos hacer a nosotros mismos y a la humanidad es cuidar nuestro diálogo interno, nuestros pensamientos. Entonces, si tú trabajas en connivencia con ello, de forma activa, de forma consciente, va a llegar un momento que vas a entrar en esa dinámica. También, y luego pues actuar según la ley, ¿no? Aunque pasa que quizá pueda parecer fácil decirlo, pero quizá para que es al final no pienses en hacer al otro lo que no quieras que tu prójimo piense en hacer en ti, pero cuidar sobre todo el diálogo interno. Yo creo que si consiguiéramos eso, mira, se dice, de hecho hay científicos que dicen, si toda la humanidad consiguiera durante 40 días tener estos pensamientos positivos de paz, no volvería a haber guerras. Lo que pasa es que tenemos el ego, tenemos nuestros miedos, tenemos nuestra parte física que nos atrae, digamos, a estos parásitos negativos, ¿no? Por decirlo, pero que bueno, que también es parte del aprendizaje. Lo que sí recomendaría es estar en este estado de mente neutral, lo que decía Sócrates, solo sé que no sé nada, en este estado de inspiración, que es a través de, bueno, aparte del diálogo interno, pues todo lo que es hacer métodos antiestrés, como respiración, eso es muy efectivo, eso es algo muy práctico, el silencio, el reflexionar, la visualización,
pues el poder, digamos, estar en paz contigo mismo. Y eso, también tengo que decir que esto también es una práctica, no es, digamos, de un día para otro. Y tampoco podemos esperar que sea en un día concreto. Es la ley de la probabilidad la que rige aquí, ¿no? Y confiar en dejar actuar al universo y saber que siempre lo que rige es la ley del universo. Vamos a ir ya con la última pregunta. Nos pregunta desde Colombia Clemencia Gallego Vallejo, ¿qué aspectos externos o del medio nos bloquean la conexión con el universo? Bueno, como he dicho antes, estamos desdoblados porque somos partículas, tenemos nuestra parte física, que digamos está en conexión con el ego y entonces yo, por ejemplo, lo que yo pienso que nos separa bastante del universo es cuando es el ego, ¿no? De que terribilizamos las cosas que nos pasan, cuando no nos hace ir con la corriente de fluir del universo, cuando terribilizamos, cuando nos quejamos, por ejemplo, ¿no? Cuando no aceptamos, cuando nos resistimos a aceptar, digamos, las leyes. Hay que dejarse fluir. Entonces, este diálogo interno, este ego, conlleva también pues, que terribilizamos, exageramos, vemos las cosas desde una perspectiva mucho mayor y también nos creamos exigencias que realmente no tenemos necesidad. Nos creamos necesidades innecesarias, cuando realmente lo único que importa es la ley, vivir en armonía con el universo, con la naturaleza y respetar la ley. Entonces, si tú tienes eso, tú vas a sentirte bien. Lo demás es superfluo. Y si lo tienes, pues bien, gracias. Y es superfluo, pero dejarle que venga, por supuesto. Pues muchísimas gracias a ti, Isabel, y gracias, por supuesto, a este clima que se ha creado también con nuestra familia de Mindalia a través del chat. Muchas gracias. Has compartido esta valiosísima información con personas de tan distintos lugares como Venezuela, España, Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Suiza, Francia, Uruguay, República Dominicana, Perú y Chile, entre otros, seguramente que me dejo alguno. Y a vosotros, como siempre, gracias por vuestra imprescindible e importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver este vídeo en diferido en Mindalia Televisión y, si te apetece, compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Isabel, unos segunditos para ti para que puedas despedirte y también que nos digas vías de contacto, tu Facebook, redes sociales que nos han preguntado a través del chat. Bueno, que sepáis que todos tenemos este poder enorme que es a través de los pensamientos. Es algo muy práctico pero muy efectivo. Cuidad vuestro diálogo interno y respetar la ley, ¿no? Entonces, tenemos ese gran poder de crear nuestro futuro, si queremos, porque querer es poder. Tenemos el poder dentro de nosotros. Y bueno, siempre me podéis contactar a través de misslopez.se, que es mi blog, y también de feelgoodwomanhood.com. Ahí encontraréis mis datos de contacto si queréis. misslopez.se es quizá el que más utilizo. Se nos escapaba Austria también, ¿eh? Que nos lo vale. dice una amiga y aquí desde Suecia, claro. Aquí estamos en Suecia. Que digo que estamos muchos países. Sí, ya ves que estamos todos conectados. Pues nada, Sí, el muchísimas universo. Gracias, Isabel. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que será en un ratito. Adiós.